Buenas tardes. Pedimos un poco de silencio. Hola. Hola. Silencio, por favor. Gracias. Qué efectivo. Buenas tardes. Damos comienzo a la comisión conjunta del plenario de comisiones conjunta de niñez, adolescencia y juventud, junto con presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y legislación del trabajo. Voy a leer el quórum de la comisión que presido, Niñez, Adolescencia y Juventud. La diputada Ofelia Fernández, Lucía Montenegro, Cecilia Ferrero, Jimena Villafruela, Gustavo Mola, Jessica Barreto, Manuela Turte, Matías López y quien les habla, Lucía Romano. A mi derecha, el presidente de la Comisión de Presupuesto va a dar lectura de los diputados presentes correspondientes a su comisión. Gracias, presidenta. Contamos la presencia de las diputadas y los diputados Franco Vitali, Cecilia Segura Ratagán, Claudia Neira, Matías Barrotaveña, Jimena Villafruela, Lucía Romano, Gustavo Mola, Paola Michelotto, Matías López, Lucio La Peña, Marcelo Wouman, Natalia Fidel, Facundo del Gailzo, Daniel del Sol y quien le habla, Claudio Romero. Sí, en la Comisión de Legislación del Trabajo contamos con la presencia de la diputada Lucía Romano, el diputado Hernán Reyes, el diputado Juan Pablo de Saile, el diputado Gustavo Mola, el diputado Leonardo Seifert y quien les habla, teniendo quórum. Gracias, diputados. Voy a dar lectura al temario del plenario de comisiones. Por favor, silencio nuevamente. El expediente 1141D del 2023, proyecto de ley de la diputada Turte, coautoría de la diputada Romano y Villafruela, adhesión a la ley de creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el expediente 1577D del 2023, autoría de la diputada Velasco, con la coautoría de los diputados Barroetaveña, Ferreño Montenegro, Neira, Segura Ratagán, Socias y Bieli. Adhiérase a la Ley Nacional 27709 de capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, Ley Lucio. Hemos trabajado en una reunión de asesores para llegar a un dictamen conjunto, considerando ambos expedientes, la adhesión a la Ley Nacional y artículos propios correspondientes a la ley local. Voy a mencionar los títulos, luego vamos a entrar en el debate, pero básicamente se define la autoridad de aplicación, el Consejo de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, la capacitación obligatoria en los 3 poderes del Estado, la implementación, que cada poder tiene que designar un responsable para la implementación de la capacitación, el responsable de la implementación en el Poder Legislativo, dada nuestra competencia, nosotros designamos por esta ley a la Vicepresidencia Primera y Poder Ejecutivo y Poder Judicial, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, los instamos a que definan quién es el responsable de la capacitación. Y un último artículo que consideramos muy importante es la protección al denunciante para poder llevar adelante un resguardo del niño, niña, adolescente víctima de violencia. Abrimos el debate. La diputada Turte ¿quiere comenzar, dado que es autora de uno de los proyectos? Bueno, gracias, diputada. En realidad creo que fue claramente presentado por usted, pero no, quizás avanzar en que esta ley, que es una adhesión a la ley nacional, tuvo como disparador el caso de Lucio, pero que todos conocen, pero hay miles de casos similares en los que los funcionarios públicos llegamos tarde, el Estado llega tarde, y uno de los deberes más importantes del Estado Nacional, por la adhesión a todos los compromisos internacionales de derechos humanos que realizó la Argentina, es proteger a los niños, niñas y adolescentes contra todo tipo de maltrato físico o psicológico. Este es un avance en este sentido. Por supuesto, los niños, niñas y adolescentes sufren de violencia principalmente en el seno de sus hogares, de sus familias. Aunque a veces cueste creerlo, es así. La mayor parte de los chicos, casi el 80% de los chicos que sufren violencia en la Ciudad de Buenos Aires, sufren en el seno de su propia familia esa violencia, y no creemos
que con un plan de capacitación se vaya a solucionar el tema, pero sí es muy importante que todos los funcionarios que estén en contacto, tengan incidencia en la protección de los derechos de los niños, tengan una capacitación específica en lo que es cómo detectar la violencia y qué hacer cuando esa violencia se sospecha. Ningún funcionario tiene la obligación de probar que esa violencia existió, de ninguna manera, pero sí ante el develamiento, que es cuando el chico cuenta que sufre violencia o abuso en el hogar. Es muy común en las escuelas, sobre todo después de que haya una clase de educación sexual integral, que los chicos digan que eso les pasó, porque es muy importante desnaturalizar eso que les pasa a los chicos, porque cuando uno crece en una familia y es víctima de violencia, no tiene una manera de darse cuenta de que eso no le debería pasar. Y entonces, lo que creo es que la capacitación per se no sirve, pero sí es importante que esa capacitación, los contenidos mínimos que van a ser homologados por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tengan en cuenta cuáles son las señales de alerta que tiene que tener cualquier funcionario o personal, operador que esté en contacto con un niño, niña o adolescente. Y lo mismo, algo que fue muy importante, que la ley nacional no se pudo acordar, pero que en la Ciudad de Buenos Aires estamos avanzando, que es con la protección de los denunciantes. En la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy grande, pero en casos más pequeños, en comunidades, es muy común que quienes perpetran la violencia después sepan quién fue el que los denunció, y hubo casos, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en los que se tomaron represalias contra docentes. De hecho, una docente fue asesinada. Así que, sin más, y abierta a cualquier duda o comentario, gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Laura Velasco. Muchas gracias, presidenta. Sí, bastante en consonancia con las palabras de la diputada que me precedió en el uso de la palabra. Creo que es importantísimo que podamos adherir a la ley Lucio, a la ley nacional 27.709. Creo que se ha podido construir un dictamen de consenso, lo cual es muy importante, aún en estos tiempos que estamos atravesando, que parecería que muchas veces lo dificultan. Creo que esta es una temática, la de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que nos tiene que encontrar trabajando de conjunto. Ayer mismo estuve acompañando el caso de la niña Luna. Después de 11 años se hace el juicio para que efectivamente no sea revinculada con su abusador. Digo, una muestra, como se decía recién, son muchos los casos donde las profesionales, las familias, las madres protectoras están trabajando. En la Comisión de Niñez, cuando se conformó la Comisión de Niñez, estoy pensando en el año pasado, que le dimos esa entidad a la comisión, que fue muy importante hacerlo, justamente inició con varias de las intervenciones que desde una perspectiva de derechos asumía la necesidad de fortalecer no solamente las leyes, sino las políticas públicas vinculadas a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Así como en algún momento discutimos la ley Micaela, creo que es central que hoy discutamos esta ley, que podamos aplicarla en la Ciudad de Buenos Aires luego a través de políticas públicas concretas. Lo que plantea el dictamen es que se formen los funcionarios que en los 3 niveles, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, estén vinculados con la temática, pero deja abierta la puerta también a que en distintos otros ámbitos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires se pueda participar en las capacitaciones. Eso me parece muy importante. En particular en lo que es el abuso sexual en las infancias, un tema durísimo, muy silenciado. Hoy afecta a 1 de cada 7 niños varones, a 1 de cada 5 niñas. Es muy grave, como lo decían recién también, no solamente tenemos más de un 80% de casos intrafamiliares, sino también un 80% también de niños, niñas y adolescentes que pueden decirlo después de haber abordado la educación sexual integral
como herramienta, como derecho social a la educación para decir con mi cuerpo no, no quiero que me hagan nada que yo no quiero. Bueno, esa protección necesitamos acompañarla como Estado, necesitamos acompañar a esos niños, niñas y adolescentes garantizándoles sus derechos. Lo tenemos en la Ley Nacional de Protección de Derechos, que obviamente fue un avance muy importante. Creo que la Ley Lucio fortalece, como fue en su momento la Ley Micaela, que fortaleció la 26.485, bueno, también con la Ley Lucio creo que fortalecemos y hacemos un llamado de atención para que las políticas públicas hagan efectivas las leyes que hemos logrado y que hemos conquistado en términos de derechos, ¿no? Y bueno, también un llamado de atención me parece en relación con el rol del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y del presupuesto específico para el sector de niñez, ¿no? Creo que, bueno, más de una vez lo he expresado también en el recinto en términos de la preocupación con la reducción de presupuestos en programas que afectan a la niñez. Creo que ahí tenemos que dar un debate para que luego, como decía antes, las políticas públicas efectivicen esto que nosotros acá estamos trabajando para proteger los derechos de las niñeces. Así que bueno, muchas gracias por el acompañamiento y también por haber podido construir un dictamen de consenso. Muchas gracias, diputada. Le doy la palabra al presidente de la Comisión de Presupuesto para anunciar. Sí, se incorporó el diputado Roberto García Moritán. Ahí está. Gracias. La diputada Lucía Montenegro, ¿quiere hacer uso de la palabra? Bueno, gracias. Quería hablar más que nada con respecto a los fundamentos del proyecto que se trata en cuestión. Les voy a leer los ejemplos, ¿no? Porque se habla del caso Lucio y después nombran unos ejemplos de chicos que fueron asesinados, etc. Paso a leer. Dice: Abigail fue asesinada por sus padres, que la llevaron con tan solo 6 meses al hospital de la ciudad de Río Gallegos, con heridas de gravedad que terminaron con su vida. Bien. El caso de Salomón de Neuquén, de tan solo 2 años, asesinado por su padrastro el 6 de diciembre del año 2021, etcétera, etcétera, agredido sexualmente. Bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Yo creo que, todos conocemos los casos. En el momento los fundamentos nombra el caso Lucio, ¿no? Y en el caso Lucio dice: esta ley surgió en el contexto de la muerte de Lucio Dupuy, un niño de 5 años que falleció como consecuencia de la violencia y el acoso que sufría en su ámbito familiar. Bueno, después habla otras cosas. A lo que voy. Abigail fue asesinada. Salomón fue asesinado por su padrastro, por sus padres. Cuando hablan de Lucio, dicen que falleció. O sea, no dicen que fue asesinado, dicen que falleció. Como consecuencia de la violencia y acoso que sufría en su ámbito familiar. O sea, no hace hincapié al sujeto activo, que en este caso fue la madre y la novia de la madre. O sea, lo que yo quiero mostrar que hay una diferencia en redacción, que es evidente que se quiere como apaciguar o suavizar el crimen. Por ejemplo, bueno, dice falleció, que en realidad tenía que decir que está asesinado, que lo asesinaron. De la violencia y acoso. Acoso. A ver, ¿dónde está? Acoso. Perseguir, agraviar, hostigar, molestar o generar incomodidad. Eso es acoso, ¿sí? Acoso es molestar. Lucio. Dedos y manos quebradas. Politraumatismo por golpes. Mordeduras. Quemaduras de cigarrillo en todo el cuerpo. Abuso sexual. Cadera quebrada. Mutilaciones genitales. Mutilaciones genitales. O sea, imagínense que agarro una pinza y le saco los genitales a un chico de 5 años. Acoso, las pelotas, ¿sí? O sea, con todo respeto les digo. O sea, saben cómo soy, me trato con todos ustedes, pero yo no creo que en un ejemplo hagan hincapié en abuso sexual y en otro ejemplo, y en el caso de Lucio, digan solamente que fue acoso. Otra cuestión, ámbito familiar. Ámbito familiar o intrafamiliar
es abarcativo, es generalizado, puede ser el padre, la madre, el abuelo, la tía, el primo. Si yo digo intrafamiliar, puede ser cualquier persona. Si yo digo padre o madre, hago referencia a un sujeto especial. En los ejemplos de Abigail y de este chico Salomón, nombran, hacen hincapié al padrastro o a los padres, que sería madre y padre, pero bueno. Y en caso de Lucio, dicen ámbito familiar o intrafamiliar. Yo creo que al hacer tan abarcativo, porque puede ser también el abuelo, porque el abuelo es parte de la familia, cargar al abuelo con esa responsabilidad también me parece una falta de respeto, porque es una de las personas que está más dolida y lleva en sus manos y en su espalda la bandera del caso de su nieto. Habría que también modificar esa parte. Bueno, eso por un lado, que eso es la reacción. Otro punto que me llamó la atención es cuando creo que es el 5º párrafo, que habla sobre las leyes que protegen a las infancias, a la niñez, etc. Hace mención a una ley, que es la Ley de Protección a la Violencia contra las Mujeres. Ahora bien, pasó algo muy, muy particular en el caso de Lucio, que a Lucio lo sacan de la familia paterna porque las mujeres hacen denuncias de violencia de género y bajo esas 7 denuncias falsas, porque no eran verdaderas, la jueza se basó para sacar al chico de la familia. ¿Qué significa esto? Que hay un instrumento legal donde la víctima es testigo, o sea, la mujer víctima es testigo. Eso está en la ley 26.485, artículo 16, que cuando una mujer es denunciante es automáticamente testigo. O sea, no necesito testigos para probar lo que estoy diciendo. Entonces, bajo esa ley, les dio el instrumento legal a las mujeres para sacarle el Lucio de la familia. Por lo tanto, más allá de que las mujeres fueron violentas, todo eso, para que ellas tuvieran al chiquito usaban esta herramienta legal. O sea que esta ley es también la consecuencia de la muerte de Lucio. Pues si no fuera por esto, ellas no se pudieron haber sacado a la familia paterna, porque supuestamente todo lo que dicen es verdad bajo ese artículo. Entonces, si nosotros estamos adhiriendo a la ley Lucio y hablamos en los fundamentos y nombramos a la Ley de Protección de la Niñez, a la Ley de los Derechos del Niño, etc., y hacemos mención a esta ley que también produjo su muerte, me parece que no tiene nada que ver con el espíritu del desarrollo o de lo que se quiere realmente hacer. ¿Qué más? Bueno, dicho esto, la reacción debería ser, en el 4º párrafo, esta ley surgió en el contexto de la muerte de Lucio Dupuy, un niño de 5 años, torturado, abusado sexualmente y asesinado por su madre y la pareja de esta. Y en el 5º párrafo, eliminar la mención a la ley 26.485. Que, bueno, o sea, por la explicación que les di recién. Yo acompañé al abuelo, conozco a la familia, viajé a La Pampa. Yo no puedo votar un fundamento que sea un insulto al abuelo, a Lucio y a la familia. Propongo que se piense, que se ponga en consideración. Yo estoy abierta, sí, decime. Sí, no, que no votamos los fundamentos. Bueno, sí, quería hacer el desarrollo. Luego, Perfecto, quería hacer el desarrollo porque era como medio complejo, entonces, sé que, eso. Gracias, diputada. La diputada Turte, Sí. tiene la palabra. Coincido con la diputada Montenegro en que tenemos que homologar, digamos, los 3 casos. No, de ninguna manera estamos avanzando, me parece, no fue una intención sobre los detalles que tienen que ver con el juicio. No estamos nosotros diciendo quién asesinó a quién, pero sí lo pondría de la misma manera para los 3 casos. O sea, pondría que Lucio fue asesinado. Propongo la modificación de los fundamentos. Me parece que hay que igualarlo en los 3 casos. Si pusimos, no recuerdo si pusimos en Abigail quién la mató, pongámoslo también en Lucio. No, yo Dice no tengo por ningún sus problema. padres. Abigail y Salomón Abigail pusieron padres, que sería más claro madre y padre, pero bueno, padres, y en el caso de Salomón pusieron padrastro, y en el caso de Lucio, lo único que pusieron que fue en su ámbito familiar. O sea, no Padre es y pareja. Sí, propongo que pongamos fue asesinada por su madre y la pareja de su madre. Lo que sí no estoy de acuerdo es con quitar la ley de erradicación contra la violencia contra las mujeres, no me sale el nombre exacto. Sí. Por varias cosas, los niños que son testigos de violencia contra las mujeres son también víctimas.
En la jurisprudencia argentina, los niños que son testigos de violencia contra su mamá son también considerados víctimas de violencia, al igual que su mamá. Y la mayor parte de las mujeres que sufren violencia también la sufren sus hijos por consecuencia. Entonces yo no quitaría, esa es mi propuesta, no quitar la mención a la ley, pero sí modificar la parte de que hablamos sobre cómo fue asesinado Lucio. Y el Gracias, tema diputada. de acoso. Disculpe, diputada, y eso estamos- también, o sea, no el hace uso de falta- la palabra, por favor, Lo- lo pida para ordenarnos. Perdón. Después, si quiere volver a Mi intervenir, propuesta me es pide la poner palabra. que Lucio fue asesinado por su madre y su pareja Sí. a consecuencia de la violencia sufrida. O sea, no sé si hace falta Perfecto. poner mutilaciones, etcétera. En el caso de Abigail tampoco pusimos todos los detalles. No. Bien. No acoso, quitaría la palabra acoso. Estoy de A acuerdo con eso. consecuencia de la violencia No es, sufrida. no es acoso, o sea, sí, también había acoso, pero fue abuso sumamente ultrajante, o sea, es otra cosa. Bien. No pondría la palabra acoso tampoco. Gracias, diputada. ¿Finalizó con su propuesta? Yo, desde la presidencia del bloque Vamos Juntos, también quiero proponer la incorporación, la modificación de la diputada Turte, con base a lo que expresó la diputada Montenegro. También homogeneizar el término en los tres casos y poner, por supuesto, que Lucio fue asesinado por su madre y su pareja a consecuencia de la violencia. Coincidió también que no es el término, los detalles de todo, que sabemos que fue un caso aberrante. Eso también hago propuesta desde mi bloque. Y también coincido con la diputada Turte en no coincidir con la propuesta de la diputada Montenegro en eliminar la ley de erradicación de la violencia contra la mujer, y en algunas expresiones que usted realizó, diputada, responderle que, digamos, no es que desde mi consideración que esa ley le dio las herramientas o la herramienta a la mamá de Lucio para poder luego hacer lo que hizo, sino que hubo una inacción del Estado. Por eso estamos proponiendo capacitación a los agentes del Estado y también la importantísima protección de los denunciantes. Sabemos que hubo situaciones en las que Lucio fue llevado al hospital y hubo intervenciones públicas y no se generó un mecanismo de prevención para que se evite el terrible final, con lo cual tampoco estoy de acuerdo con eliminar la mención a esa ley, pero sí en los términos que propuso la diputada Turte con relación al tercer párrafo de los fundamentos. Y me pidió la palabra la diputada Laura Velasco. Gracias, presidenta. Sí, por supuesto, para coincidir en que en los tres casos que son mencionados, que podría haber lamentablemente muchísimos más, demos el uso de las mismas expresiones en términos de que claramente se trata de asesinato, se trata de abusos sexuales. Me parece que hubiera sido muy importante que la diputada que integra la Comisión de Niñez, donde se debatió el proyecto, donde se trabajó en diputados, hubiera incorporado esas apreciaciones al momento de elaborar el dictamen, ¿no? En asesores. Me parece que nos hubiéramos evitado, me parece una confrontación que en estos términos no la tenemos para nada. Y en relación con la segunda propuesta que se hace, coincido con lo que decían tanto recién Lucía como Manuela, que no estoy de acuerdo y que como bloque no estamos de acuerdo en hacer esa modificación, porque la mención de la ley 26.485 es bien pertinente en el sentido de que, como lo decía recién una de las diputadas preopinantes, hay los femicidios en la Argentina, que suceden cada 30 horas, dejan a niños, niñas y adolescentes sin madre. Entonces, son directamente víctimas de las expresiones de violencia de género. Además de eso, hay femicidios vinculados, es decir, niños, niñas y adolescentes que son víctimas directamente de asesinato en el contexto de femicidio, y además hay violencia vicaria, que es otra cuestión muy interesante para poder trabajar en diálogo seguramente entre las comisiones de niñez y de mujeres, géneros y diversidades, o tal vez derechos humanos, ¿no? En este recinto, que es una temática
donde todavía nos falta bastante legislar y que es justamente cuando se busca lastimar a la mujer por no poder lograr subordinarla y, bueno, y asesinarla o, bueno, tenerla bajo su dominio como si fuera una posesión, y directamente se opera para lastimarla sobre una persona de su cercanía, amada por esa mujer, en principio, las más de las veces, los propios hijos, hijas, hijes, ¿no? Entonces ahí la violencia vicaria opera directamente y es una de las formas también en que se lleva adelante, lamentablemente, la violencia de género, y para la cual, entre otras, porque se ha ido ampliando lo que es la 26485 a distintas formas que ya desde su primera formulación planteaba, ¿no? Distintos ámbitos, distintas formas en que se expresa la violencia de género, pero bueno, en todos los casos se expresa sobre los niños, niñas y adolescentes, a la vez que afecta a las mujeres madres, ¿no? Así que me parece muy importante que eso lo sigamos sosteniendo, porque es una herramienta muy importante también de protección a las niñeces. Gracias, diputada. Bueno, entonces consulto a los diputados presentes si están de acuerdo en modificar el tercer párrafo de los fundamentos según lo expresado. Los que están diputados presentes, bien, del bloque Vamos Juntos, UC Revolución y Frente de Todos. Bueno, vamos a hacer esta modificación, así que el dictamen lo vamos a pasar a la firma con esta modificación. Sí, solicito la palabra. Sí. Nuevamente la diputada Montenegro. Bueno, con respecto a lo último, me parece que acá se puede debatir y charlar. Yo en ningún momento quise confrontar, de hecho, ustedes no me parece una confrontación. Si el reglamento me lo permite, yo voy a decir las diferencias en el momento que lo indique y me parece que no está mal. Con respecto a la ley 26.485, sigo insistiendo que no sirve al nivel de la niñez, por más que tengan otro punto de vista, se lo respeto. No tengo problema en tomar un café con ninguno de ustedes, o sea, está más que bien. Si nunca nos... Diputado Moritán, me tiene que solicitar la palabra, por favor. Luego de que termine la diputada Montenegro, yo le doy la palabra. Gracias. Con respecto a, bueno, al tema de esa ley, lamentablemente hay muchos casos. O sea, yo no niego que haya mujeres asesinadas. Ahora, les digo, a mí de chica me golpeó mi padrastro. También una cuestión por la... Nunca lo dije en público, así que nada, ya lo saben. Sé realmente que hay violencia hacia las mujeres, hacia los niños, y nunca negaría eso. También soy consciente que, lamentablemente, las políticas reglamentarias, legales, que se establecieron, no solamente no ayudan a las mujeres realmente golpeadas, abusadas o asesinadas, sino que también las terminan perjudicando porque fomentan a las mujeres que muchas veces tienen mal interés. Yo te hago una denuncia, te excluyo del hogar, me quedo en el hogar, ¿sí? Por un interés económico, por un interés de malestar con la pareja. O sea, hay un montón de casos. O sea, no es una mentira, y lamentablemente es una herramienta legal que se le da, lamentablemente, a mujeres que quieren hacer denuncias falsas y no protegen a las verdaderas víctimas. O sea, yo no digo que no hay mujeres asesinadas. También hay muchos hombres asesinados, hay muchos niños asesinados. Hoy en Argentina no hay una contabilidad, no hay un dato de cuántos niños son asesinados por mano de mujeres. O sea, no hay. No existe. Está fuera de cálculo eso, en la Argentina. Entonces, y tampoco, bueno, por son mujeres, bueno, pero no existe. No, es un tema que no se tiene en cuenta a los niños en ningún caso, ni uno ni otro. Yo soy consciente que hay hombres que matan niños, sí, hay hombres que matan mujeres, sí, pero ningún hombre y ninguna mujer son santos o son, o sea, pan de Dios. Entonces, lo que dice esa ley de protección a la mujer, en el artículo 16, inciso E, dice que la mujer es víctima y testigo. Si yo te digo que me debes $1 millón, lo tengo que probar, ¿o no? Lo tengo que probar. Ahora, si con mi simple palabra vale con el peso de testigo, con el peso de la prueba, si mi palabra es la prueba, no hace falta probar nada, me tenés que dar $1 millón. Por lo tanto, ese es el alma del problema, ¿sí?
y no soluciona y no protege a las mujeres que son verdaderas víctimas. Esa es la cuestión. No, esa es otra discusión. Yo no digo que hay que cambiar esa ley. O sea, no digo que hay que cambiar la ley 26.485, porque es la ley nacional, yo soy en Cava, o sea, soy consciente de eso, no es mi potestad tampoco. Ahora, me parece una falta de respeto a la familia de Lucio, al abuelo de Lucio, lo dijo acá, el abuelo de Ramón Dupuy, vino acá al Salón Dorado y dijo, con 7 falsas denuncias, la jueza se basó para sacarme a Lucio. Diputada. Entonces, esas falsas denuncias, ¿por qué se hace? Porque hay una ley que respalda a las mujeres que al ser víctima y testigo necesitan pruebas. Entonces todo lo que la mujer dice es verdad porque se toma porque es como prueba. Si yo soy abusada, ¿cómo pruebo? Soy víctima y testigo de la... Diputada, disculpe que le interrumpa, justamente... primero estamos valorando sus aportes, por eso estamos modificando uno de los párrafos, en función de lo que usted primero decía, y no tenemos un acuerdo con este segundo punto. Tenemos visiones diferentes, como usted lo acaba de decir, y nuevamente, como le decía antes, un mal accionar judicial no hace una mala norma. Y tampoco se legisla por la excepción. Las denuncias falsas son un 2%, tanto en Argentina como no a nivel están mundial. contabilizadas. No, porque Pero, legalmente una denuncia falsa disculpe no está tipificada que en termino mi delito. interrupción. Ojo. Pero digo, Pero esa bueno, es nuestra está bien, visión. no importa, está bien. Esa es nuestra visión, por eso no estamos de acuerdo con este cambio, pero sí estamos de acuerdo con el otro cambio. Le pido por si puede redondear, porque ya hemos escuchado su aporte y hemos tomado uno de ellos, el otro no. Tenemos esta diferencia, creo que quedó expresa porque usted considera eso y creo que quedó expreso porque los otros 3 bloques que están aquí presentes no lo consideran. Así que si usted finalizó con sus aportes, por favor que podamos cerrar. Y ¿tenía la palabra el diputado Moritán? No, era solamente para incorporar a lo que decía la diputada Montenegro. Bueno, si no hay más oradores, damos por finalizada la reunión de comisión conjunta, presupuesto, Niñez y Legislación del Trabajo. Quiero agradecer especialmente a la vicepresidenta de la Comisión de Niñez, Ofelia Fernández, y el trabajo en asesores, como decía la diputada Velasco, que tuvimos una reunión de asesores el 12 de julio y pudimos llegar a un acuerdo entre estos 3 bloques mayoritarios de un tema tan importante y una ley nacional, no solo una adhesión, sino incorporar artículos que tengan que ver con la particularidad de la jurisdicción y artículos tan importantes, y recalco de la protección al denunciante. Así que pasamos el dictamen a la firma y vamos a hacer esta modificación en los fundamentos. Muchas gracias.